Nuestro tema de hoy son líneas paralelas y transversal. Pero antes de ir al tema, tenemos que repasar algunos conceptos. Uno de los conceptos que tenemos que repasar es ángulos que forman un par lineal. Los ángulos que forman un par lineal, sus rayos opuestos están sobre una línea recta y comparten un lado en común. Estos ángulos tienen una característica. La suma de los ángulos que forman un par lineal siempre será 180 grados. Si quieres abundar más sobre el tema, yo hice ya un video anterior en el que explico con bastante detalle este tema. Te voy a dejar por ahí el enlace. Así que este es uno de nuestros conceptos a repasar. El segundo concepto que nosotros vamos a repasar son los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice se forman cuando dos líneas se cruzan, como esta roja y esta verde, forman 4 ángulos. He pintado de amarillo estos dos porque estos dos ángulos quiero enfatizar que son opuestos por el vértice. En el video que te mencioné, que te dejo acá arriba nuevamente, hablo de ellos. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Esto es, miden lo mismo. Siempre tendrán la misma medida. Y he preparado aquí una mica. Y he calcado este lado de aquí. Como ves, lo he dibujado en rojo para resaltar que está sobre la mica, ¿verdad? Y estoy marcando este de acá. Y si le doy la vuelta y lo coloco aquí, queda perfectamente en este lado. Esto te comprueba que estos dos ángulos tienen la misma medida. Reforzando destreza, vamos a ver esta figura. Cuántas cosas podemos destacar de ella. Primeramente, cuando se cruzan dos líneas rectas, forman 4 ángulos y forman 2 pares de ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, este ángulo 2 y este ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver si es así. Tengo aquí la mica y he trazado el ángulo 2. Si yo giro mi papel transparente, va a quedar perfectamente ubicado en donde está el ángulo 4. Eso me demuestra a mí que el ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice. ¿Cuántos ángulos más puedo obtener aquí que son opuestos por el vértice? Pues el ángulo 1 y el ángulo 3 y el ángulo 2 y el ángulo 4. Eso quiere decir que estos pares de ángulos tienen la misma medida. El 1 con el 3, el 2 con el 4. También cuando se cruzan dos líneas rectas, se destaca que hay varios ángulos que forman un par lineal. Por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 3 forman un par lineal. Para que los veas mejor. Bien, ángulo 2 y ángulo 3 forman un par lineal. Pero aquí lo ves en la figura completa. Lo que pasa es que a veces pues, es más fácil si lo vemos fuera de la figura. También el ángulo 3 y el ángulo 4 forman un par lineal. Veámoslos aquí. Si yo pongo el papel transparente, este es mi ángulo 3, este es mi ángulo 4. Pero para que lo veas, ok, ahí lo ves mejor, ¿ves? Que forman un par lineal. Esto es, que estos dos suman 180 grados. Tenemos todos estos pares de ángulos que cuando se cruzan estas dos líneas se forman un par lineal. Esto es, que el 1 y el 2 suman 180. El 1 con el 4 también. Este con este forma un par lineal, pero el 1 con el 4 también forma un par lineal. El 4 con el 3 y el 3 con el 2. Todos esos son pares lineales y un par lineal suma 180 grados. Ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy.
Repasemos primeramente qué son líneas paralelas. Líneas paralelas son líneas que están a la misma distancia una de la otra. Como el ejemplo número 1, estas dos líneas son líneas paralelas. El ejemplo número 2 y el ejemplo número 3. Te pongo estos ejemplos para que veas que pueden estar en cualquier dirección. Lo que importa es que sean líneas que están a la misma distancia. Estas no son líneas paralelas. Esta número 1, si te fijas acá, está más ancha, aquí está más estrecha. La número 2 son líneas que se cruzan o se intersecan. Y la número 3 tampoco. Aquí tenemos un par de líneas paralelas que son estas dos azules que ves aquí y una transversal que es esta anaranjada que vemos aquí. La transversal es la línea que corta o cruza a dos líneas paralelas. Y como ves, se forman una serie de ángulos. Y si te cubro esta parte, como puedes ver, aquí tienes dos líneas que se cruzan. Como ya te reforcé, tienes ángulos opuestos por el vértice y tienes par lineal. ¿Bien? Y acá vas a tener lo mismo. ¿Ves? Dos líneas que se cruzan, vas a tener ángulos opuestos por el vértice y vas a tener ángulos que forman un par lineal. Con lo que nosotros sabemos ya de los ángulos que son opuestos por el vértice, podemos obtener varios ángulos congruentes en esta ilustración. Tenemos el ángulo 1 y el ángulo 3 que son congruentes. El ángulo 4 y el ángulo 2 son congruentes. El ángulo 5 con el 7 y el ángulo 6 con el 8. ¿Por qué todos estos ángulos son congruentes? Porque estos son ángulos opuestos por el vértice. Veamos la siguiente demostración. Tengo estos cuatro ángulos de los que ya te hablé al inicio del video. Entonces, si yo muevo estos cuatro ángulos de aquí y los coloco aquí, como ves, quedan perfectamente ubicados uno sobre el otro. Fíjate, el ángulo 1 queda sobre el ángulo 5. El ángulo 2 queda sobre el ángulo 6. El ángulo 4 queda sobre el ángulo 8. El ángulo 3 queda sobre el ángulo 7. ¿Qué podemos entonces decir? ¿A qué conclusión podemos llegar con estos ángulos? 1, 5, 2, 6, 4, 8, 7, 3. Como acabas de ver en la demostración, el ángulo 1 y el ángulo 5 tienen la misma medida. El ángulo 2 y el ángulo 6 tienen la misma medida. El ángulo 4 y el ángulo 8 tienen la misma medida. Y el ángulo 3 y el ángulo 7 tienen la misma medida. A estos ángulos les llamamos ángulos correspondientes. Vamos a reforzar cualquiera de estos. El 4 y el 8, por ejemplo. Tengo aquí el 4. Y si muevo mi papel transparente, queda perfectamente sobre el ángulo 8. Entonces, reforzando lo que ya habíamos dicho. Vamos a ver otra cosa con este mismo papel transparente que te estoy trabajando. La destreza. Vamos a continuar con este mismo manipulativo que hemos creado. Con este papel transparente te voy a mostrar otros ángulos, otras curiosidades con las rectas paralelas y la transversal. Vamos a quitar este papelito de aquí. Bien. Vamos a observar este ángulo 1 que tengo aquí.
Voy a mover la mica. La voy a virar al revés. Y mira lo que pasó. El ángulo 1 y el ángulo 7 coinciden perfectamente. Pero ¿qué pasa? También coincide el ángulo 2 con el 8. El 1 coincide con el 7. El 2 coincide con el 8. Estos de acá adentro también coinciden, pero vamos por partes. El ángulo 1 y el ángulo 7 acabamos de ver que son congruentes, y el ángulo 2 y el ángulo 8 son ángulos que son exactamente iguales, y el nombre que le damos a ellos son alternos externos. El ángulo 2 está en este lado de la transversal y el ángulo 8 está en el otro lado. Están alternos. Pero como acabas de ver en la demostración, son ángulos que son exactamente iguales. Veamos esta otra demostración con el mismo manipulativo. Ahora nos vamos a enfocar con los ángulos que están dentro de las dos líneas azules, que son las dos líneas paralelas. Vamos a ver qué pasa con el ángulo 4, 3, 5 y 6. Si yo giro mi papel, he trazado en mi papel transparente los ángulos que están dentro de las dos líneas paralelas, que es el manipulativo del video de hoy. Los giro, los acomodo. Entonces veo que el ángulo 4 está sobre el ángulo 6 y está perfectamente acomodado ahí. El ángulo 3 está sobre el ángulo 5. Igualmente pasa con el ángulo 5 sobre el 3 y el ángulo 6 está sobre el 4. Si está uno encima del otro, encajan como las piezas de un rompecabezas. Entonces yo digo que el 3 y el 5 miden lo mismo. También puedo decir que el 4 y el 6 tienen la misma medida, y lo mismo puedo hacer con el 5 y el 3, y vuelvo acá 4 y 6. Este ángulo 3 y este ángulo 5 son iguales. Este ángulo 4 y este ángulo 6 también son iguales. Para finalizar, la medida, esa M significa medida. La medida del ángulo 4 será igual a la medida del ángulo 6. Y ambos ángulos están en lados opuestos de la transversal, ¿bien? De forma alternada. Y el ángulo 5 y el ángulo 3 van a tener la misma medida. A estos ángulos los nombramos como ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos van a tener la misma medida. Podemos obtener mucha más información de dos rectas paralelas y una transversal, pero si no el video me queda muy largo. Así es que con esta explicación terminamos por el momento. Además de haber repasado los ángulos que forman un par lineal, hemos repasado los ángulos opuestos por el vértice y hemos reforzado las destrezas cuando dos líneas rectas se cruzan. Hemos hablado de los ángulos alternos externos, alternos internos y ángulos correspondientes. En otro video tutorial te estaré abundando sobre otros ángulos que se forman cuando dos líneas paralelas son cruzadas por una transversal.